Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Una vez más, aquí estamos reunidos como un pueblo obediente para estudiar juntos la porción de esta semana. Y la porción de esta semana es Vayeshev. Y esta porción traduce y vivió. Hay otras traducciones que dice y habitó. Y vamos a ver los diferentes temas que vamos a estudiar. Es una porción muy importante porque nos relata la historia de José, uno de los hijos de Jacob. Y como vimos, tiene su nombre y habitó o vivió, porque esto se refiere a que Jacob y su familia se establecieron en la tierra de su padre Isaac, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, esta parashá no tiene precepto, pero nos relata la vida de José, sus sueños, cómo José tiene dos sueños que revelan que sus hermanos y su padre se van a postrar ante él, y esto provoca celos y envidia en sus hermanos. Aparte de que sabemos que José era el hijo favorito y ya esto por sí era un problema. Esta parasha también nos relata la venta de José debido a los celos. Vemos cómo los hermanos traman un plan para deshacerse de él y José es vendido como esclavo a unos comerciantes, ¿verdad? Israelitas que luego lo llevan a Egipto. Entonces, ellos, cuando ya José es vendido, manchan la túnica de colores que el padre había hecho, que era una túnica bellamente preparada por su padre, y utilizan la sangre de un cabrito y se la llevan al padre. Pero ellos no le dicen qué pasó, simplemente la entregan y Jacob es el que tiene la impresión de que José fue muerto, fue devorado por una fiera. ¿Qué significado profundo nos trae esta parashá? Hermanos, esta porción habla de los celos, la envidia, cómo estos sentimientos que son negativos en sí mismos pueden llevarnos a cometer acciones destructivas que muchas veces no pensamos que no solamente estamos dañando la vida de la persona, sino de las que nos rodean también. Estas acciones negativas trajeron incluso división en la familia. También nos enseña la importancia de la familia en sí, de la conexión tan hermosa que existe, ¿verdad?, entre los padres y los hijos. Y específicamente esta parashá nos enseña que había una profunda conexión entre Jacob y José y el dolor que causó la separación. ¿Por qué es importante que estudiemos esta parashá? Miren, cada parashá es importante y cada parashá nos trae una enseñanza y nos lleva a un punto más elevado de conocimiento de las escrituras. Pero, por ejemplo, esta porción nos enseña que cuando profundizamos en los sueños de José, podemos ver la vida no solamente de él, sino su destino profético. También podemos profundizar en los celos y la envidia que sintieron sus hermanos y entender qué son los celos, qué es. Y mientras yo estuve preparando esta porción, yo me puse a investigar un poco y lo que encontré dice que los celos en su contexto, ¿verdad? Con las relaciones humanas, no necesariamente tienen que ser de un familiar, puede ser de un hermano, de un amigo, suelen estar asociados primeramente con el amor romántico, también se manifiestan como una inseguridad ante la posibilidad de que la persona amada preste atención a otra cosa. También los celos tienen mucho que ver con sentimientos de inseguridad
Creemos que nosotros merecemos lo que la persona tiene o el sentimiento que está recibiendo de una persona X. Los celos surgen por miedo a una pérdida o a perder algo o a alguien que nosotros consideramos valioso. Y la inseguridad, hermanos, es peligrosa porque las personas inseguras pueden ser propensas a experimentar celos, ya que dudan de su valor propio, de su capacidad de mantener una relación, ya sea amorosa o familiar, y también tiene mucho que ver con la baja autoestima. Y una baja autoestima puede llevarnos a creer que no somos lo suficientemente buenos o dignos, no solamente para encontrar el amor de alguien, no, sino para alcanzar nuestros objetivos y ser valiosos también en nuestro lugar de trabajo y en las metas que nosotros nos hemos propuesto. Los celos pueden manifestarse, de diferentes maneras, tanto a nivel emocional como en la conducta. También se manifiestan en mucha inquietud, sensación de ansiedad, desconfianza, una actitud descontrolada de posesividad, ira, resentimiento, y muchas veces estos pueden ser infundados. ¿Por qué? Porque quizás la persona de la que es objeto los celos ni siquiera sabe lo que está sucediendo o qué lo está provocando. Entonces, hay otro punto y es la envidia. Y la envidia es una, vamos a, no quiero decir cualidad, vamos a decir una emoción muy peligrosa y surge cuando deseamos algo que otra persona posee. Viene de un sentimiento de insatisfacción con nuestra propia situación personal, donde estamos todo el tiempo comparándonos con los demás. Y a diferencia de los celos, que se centran en una relación o en una cosa específica, la envidia no. La envidia se dirige hacia un objetivo o un atributo que tiene una persona y que nosotros queremos tener o anhelamos. Entonces, ¿por qué siente el ser humano? ¿Por qué nosotros sentimos envidia? Primero, comparación, ya sea personal o social. El estarnos comparando es destructivo, hermanos. Debemos entender que siempre vamos a encontrar personas quizá más capacitadas, más preparadas que nosotros, pero también personas menos preparadas y capacitadas que nosotros. No debemos compararnos con nadie. Esto puede generar sentimientos destructivos de inferioridad y afianzar la envidia. La insatisfacción, cuando nosotros no estamos satisfechos con nuestra propia vida, entonces esto trae como consecuencia que comencemos a envidiar a aquella persona que en nuestro parecer creemos que lo tiene todo. También el miedo al fracaso, la envidia puede ser un reflejo de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de, de la duda que podamos tener de nuestras capacidades, nuestras habilidades, la baja autoestima. Las personas con baja autoestima son muy propensas a experimentar envidia porque ellas mismas no se aman, no se sienten valoradas y se consideran menos valiosas. Entonces, la envidia puede manifestarse de diversas maneras, como por ejemplo el deseo de yo querer lo que tiene la otra persona, el anhelo de las posesiones, de la relación quizás hasta íntima que tiene esa persona con su esposo o su esposa.
resentimiento. Esto lleva a sentir resentimiento hacia quienes, ¿verdad? Una vez más, creemos que lo tienen todo. Y por último, peligroso, el lashon hara, chismes y críticas, hablar mal de los demás para disminuir su valor. Otra cosa es el sabotaje, que es intentar perjudicar a aquellas personas que son causa de envidia. Y por último, tristeza y frustración. Sentirse triste, sentirse frustrado por no tener lo que otros tienen, pueden llevar a la persona incluso a caer en depresión y hasta llevarlos al suicidio. Hermanos, estos sentimientos no deben habitar en el corazón de un creyente. Hemos estudiado esta porción y podemos ver claramente que dice que incluso a los hermanos de José se les dificultaba hablarle. O sea, era un odio y un resentimiento tan fuerte que ellos tenían contra él que no podían ni hablarle. Entonces hay algo bien particular. Sabemos que próximamente vamos a estar celebrando la fiesta de Hanukkah y los rabinos dicen que una de las razones por la que el Eterno permitió la destrucción del templo fue precisamente el odio entre ellos, entre los judíos, entre los hermanos. Y es bien interesante que la vida de José, o sea, estas porciones siempre se estudian durante el tiempo de Hanukkah, en donde podemos ver cómo creció el odio por un hermano. Hermanos, si hay alguna raíz, algún sentimiento, no permita que eso crezca. Confróntese, póngalo a los pies del Eterno. Pida ayuda, pero no permita que eso crezca en usted, porque eso no trae consecuencias buenas. Entonces vemos que la parashá, en este punto, ¿verdad? Veremos cómo todos los capítulos restantes del libro de Génesis van a girar en torno a la vida de José. La era de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob llegó a su fin con la muerte de Isaac y ahora José, el último, siendo el último patriarca. Pero vamos a ver que en vez de continuar hablando de la vida de Jacob, que todavía en este punto está vivo, todo el enfoque de la Torá va a ser hacia José. También podríamos decir que Israel se convierte por primera vez en el punto central. Israel ahora se presenta como un pueblo separado. Entonces, por mucho que José esté al frente y al centro en los próximos 13 capítulos que vamos a estar estudiando del libro de Génesis, José no se considera un patriarca. No podemos definir, porque la Biblia no lo dice, no nos dice el por qué. El estatus de patriarca termina con Jacob y no con José. Pero podemos notar y enfatizar que José es una persona importantísima, ya que la Torá le está dedicando más de, vamos a decir, 13 capítulos y que habla solamente de su vida. Entonces, esto quiere decir que aquí hay un cambio marcado en la forma en que el Eterno está operando con su pueblo. Ya no va a haber más patriarca, pero se va a levantar un líder entre los hebreos con José. Entonces, el Eterno tenía comunicación directa con Abraham, Isaac y Jacob. Y sé que esto lo hemos aprendido, pero tenemos hermanos acá que quizás están comenzando y es bueno puntualizar esto.
el Eterno entregó sus instrucciones a los patriarcas a través de una comunicación directa con ellos. No había intermediarios. Pero dice aquí, en el contexto bíblico, que la palabra del Eterno en la renovación de los pactos se hace referencia al griego logión. Y la mayoría de las personas traducen esta palabra como vida o vidas. Pero vemos que el Eterno no se comunica de la misma manera con José. No lo hace como lo hizo con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, que tenían una comunicación no solamente directa, hermanos, sino bilateral, porque el Eterno hablaba y ellos podían contestarle. ¡Qué tremenda bendición! Pero José ya no tiene esa bendición. El Eterno comienza a hablar con José a través de sueños. Y vamos a ver que en los próximos capítulos preste mucha atención, porque vamos a ver la dinámica de gobernante del Eterno. Y la primera dinámica de gobierno que podemos ver fue la división, separación y elección. Nunca se olvide de eso, porque eso lo vemos desde el primer capítulo de Génesis. ¿Y por qué el Eterno opera así? Porque su objetivo de perfeccionar a la humanidad y llevarla a una unidad consigo mismo, y como él trató de que la humanidad tuviera una relación directa con él y hasta este punto, porque eso, recuerden que el Eterno puede forzarlos, pero nosotros tenemos libre albedrío y él no quiere nada forzado. Entonces, ¿qué hace? Como ve que la humanidad se va al paganismo y el hombre comienza a crear sus propios dioses, entonces aquí es cuando entra el pueblo de Israel. Él selecciona a este pueblo y lo vamos a ver porque todavía aquí, en este punto de la historia, es simplemente una familia. Pero ya cuando salgan de Egipto, cuando entremos a estudiar el libro de Éxodo, veremos el cambio de una familia a un pueblo. Entonces, la santificación, como hemos aprendido, es el acto del Eterno de dividir, separar y elegir al pueblo para sus propósitos. La santificación es la separación de los seres humanos para Él. Una persona apartada para el Eterno se le ha concedido un estatus kadosh o santo, un estatus que está por encima de lo común. Y común, hermanos, vendría siendo el estatus del mundo. Kadosh o santo es el estado de aquellos apartados para el Eterno. Israel, como pueblo, como nación, fue apartada para él, para Adonai, por lo que eran y siguen siendo santos, kadosh. Ahora, como creyente, hemos sido santificados, es decir, hemos sido divididos, hemos sido separados y hemos sido elegidos por el Eterno para convertirnos en sus hijos, para conformarnos a su voluntad y servirles. Entonces, si hemos sido declarados kadosh o santos, pero en realidad los creyentes se parecen más a la tribu apartada, a la nación apartada de Israel, y esa tribu que también el Eterno seleccionó dentro del pueblo es la tribu de Leví. Porque en el pacto renovado se nos dice que los creyentes de Yeshua son real sacerdocio. Entonces, comprender, amados hermanos, esta porción de la Torá es extremadamente importante porque es una visión profética de la obra redentora de Yeshua. Pero para entender su contenido profético, debemos recordar
que la palabra del Eterno, la Escritura, la Biblia, es circular, no lineal. Recordemos lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que fue lo mismo que será, que ha sido hecho, lo mismo se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Cada evento del pasado, amados hermanos, es una advertencia o profecía sobre eventos futuros. Entonces también que la voluntad del Eterno es única y se cumple en el cielo y bajo el cielo. Incluso las acciones maliciosas que podemos ver en los personajes de las escrituras, incluso eso trae un mensaje profético. Y el Eterno está tratando de enseñarnos a través de cada cosa, porque así como creó lo bueno, también creó lo malo. Por eso y por supuesto, porque la palabra del Eterno es verdadera, la Biblia, la Escritura, no esconde acciones reprobables o errores que muchas veces no entendemos. Y un ejemplo muy claro, esta parte sobre la vida de Joseph, es cuando sus hermanos muestran todos estos sentimientos de odio, de resentimiento, de envidia, rencor. José es vendido, pero los hermanos no sabían que todo lo que estaba sucediendo sucedía de acuerdo al cumplimiento de la voluntad del Eterno y de la profecía dada por el Eterno a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16, cuando el Eterno le anunció a Abraham que sus descendientes serían esclavos en Egipto por 400 años. Y también un patrón profético que llevaría el mensaje de Yeshua a sus descendientes. Y en el capítulo 37, José, el segundo al último de los hijos de Jacob, porque el menor era Benjamín, José tenía apenas 17 años. Vemos que vive en Canaán, junto con el resto de sus hermanos, y pronto terminaría en Egipto. Y el primer verso de esta parashá nos dice algo muy importante. El destino que Isaac había dado a sus hijos gemelos en la bendición se estaba desarrollando aquí. Jacob ahora viviría en la tierra prometida y Esaú la abandonó, viviendo lejos de la tierra fértil y lejos de las lluvias regulares que el Eterno provee. Pero otra parte de una bendición profética de un tiempo anterior a Jacob, incluso anterior a su padre Isaac, está a punto de cumplirse. Y es la bendición abrahámica de que por un tiempo los hebreos vivirían como extraños en una tierra extranjera y serían oprimidos. De acuerdo a Génesis 15:13, y dijo Dios a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia será extranjera en una tierra ajena, donde será esclavizada y oprimida 400 años. Pero también juzgaré a la nación que ellos servirán y después saldrán con muchas posesiones. Entonces, el estudio que tuvimos en esta semana siempre ha llevado al pueblo judío a investigar la vida y la historia de José. Una enseñanza mesiánica, una descripción de la obra del Mesías prometido a Israel. Y es interesante que desde la antigüedad los rabinos judíos hablan de la figura del Mesías con el nombre de Mesías, hijo de José, o en hebreo, Mashiach ben Yosef. El Mesías sufriente, cuya vida fue un paralelo exacto con la vida
de José. Y aún en los estudios, estos rabinos no pudieron ver la conexión entre José y la vida de Yeshua. Pero es sorprendente que aunque le dieron el nombre de Yosef, también el padre terrenal de Yeshua lleva el mismo nombre. Sabemos que aunque ellos lo estudien, quizás no pueden ver esta conexión porque sabemos que tienen un velo puesto por el Eterno para que se cumpla lo que estamos viviendo hoy día, que es la plenitud de los gentiles, en donde nosotros estamos regresando a la Torá. Entonces, aquí en la historia de Jacob, cuando Joseph tenía 17 años, nos relata la escritura que él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos. Y aunque todavía era muy jovencito, porque apenas tenía 17 años, el padre confiaba mucho en José. Y una vez que José estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, las esposas de su padre, José trae un mal reporte sobre ellos a su padre. Vemos también que la escritura dice que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez y le hizo un manto de mangas largas. La semana pasada estudiamos la vida de Dina y hemos analizado que los hijos de Jacob no se caracterizaban adecuadamente por su obediencia y rectitud. Llegando a Betel, debieron llevarse los ídolos que tenían consigo, y aunque la orden de Jacob era lavarse y limpiarse, la historia de la familia de Jacob, que vamos a ver hoy, no nos va a mostrar ningún cambio en el comportamiento. Y es muy importante tener en cuenta el valor profético de esta parashá, porque hoy como entonces encontramos pecados graves dentro del pueblo de Israel, pérdida de identidad. Todavía el pueblo del Eterno se ve con una apariencia egipcia o babilónica. Total desconocimiento de nuestra identidad. Pero en todo tiempo tenemos que recordar que quien hizo el pacto de la elección perpetua de Israel como pueblo del Eterno y la promesa de la tierra era la memoria del Eterno, la palabra del Eterno, caminando, ¿verdad? Como columna de fuego entre las dos mitades, mientras Abraham había sido vencido por el sueño. Todos estos pactos, mejor dicho, el pacto, se cumplirá, porque la palabra del Eterno es un sí y un amén. Entonces vemos aquí algo interesante, y es que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos y le hace una túnica bellamente decorada. Ahora bien, como Jacob siempre había favorecido a Raquel, también favoreció a los dos hijos que ella le dio, José y Benjamín, especialmente José. Y en el versículo 13 nos dice que Jacob amaba más a José y aparentemente no dudó en dejar ese hecho en claro. Además, expresó el favor de José al darle lo que la mayoría de las Biblias dirían que es una túnica de muchos colores, pero en realidad no se trataba de un abrigo, sino de una túnica. En hebreo es la palabra ketonek pasim, pero sabemos que hay muchos tipos de túnicas, desde las simples hasta las que son muy especiales. Había túnicas que iban desde el cuello hasta los tobillos y hasta las muñecas de los brazos. Y esta particularmente era una túnica real. Y la forma del hebreo que se usa aquí, ketonet pasim, nos dice que se trataba de una túnica real. Entonces, imaginémonos, hermanos, estos jóvenes que desde niños vieron el favoritismo del padre por Raquel
Segundo, el favoritismo que expresaba abiertamente Jacob con José. Imagínense ahora que el padre le manda a hacer una túnica y lo viste prácticamente como un príncipe. Porque esa túnica indicaba que quien iba a seguir la línea de, ¿verdad?, de dirección del líder de la familia era José. Entonces, los celos y la envidia que esto levantó terminó casi costándole la vida a José. La envidia creció hasta convertirse en odio descontrolado. Y como dice el versículo 4, que sus hermanos, como les mencioné hace un momentito, no podían hablarle en términos amistosos o civiles. O sea, ya usted pueden imaginarse la manera como ellos se dirigían a José. Las acciones de Jacob en su preferencia casi obsesiva por José hicieron que José no encajara, o sea, no pudiera tener una relación normal con sus hermanos. Y al igual hoy en Medio Oriente, en aquella época, el saludo común era la paz sea con ustedes, Shalom Alejem. Y lo que este versículo dice es que estos hermanos ni siquiera se atrevían a ofrecerle a José el saludo de todo hombre cuando se encontraban o cuando visitaban la casa, que es Shalom Alejem, la paz sea contigo. De tanta envidia, rencor y odio que sentían. Entonces, ya con todo este contexto, miremos lo que va a suceder ahora. Esta túnica, Ketonet Pasim, representa la sujeción a la Torá que se daría más adelante en el Sinaí a medida que el pueblo de Israel saliera de Egipto. También representa la identidad israelita. Esta túnica de colores era la representación misma de Joseph, porque el hecho de que tuviera muchos colores habla de muchas naciones. Sus hermanos lo despojaron a José de la túnica y entonces sucedió que cuando José vino donde sus hermanos, le quitaron a José su túnica, la túnica de color que tenía sobre sí mismo. Sin la túnica, José debía vestirse con vestiduras paganas, por lo que cuando los hermanos lo vuelven a encontrar años más tarde, no lo podían reconocer. La túnica de José era multicolor, representando proféticamente las 12 tribus de Israel, pero también las demás naciones que vendrían de los lomos de Jacob. José, al llevar esta túnica, simbolizaba el papel que desempeñaría en el futuro, no solamente como líder, sino como redentor, libertador de su familia. La túnica en sí teñida de sangre que le fue llevada a Jacob nos recuerda la sangre de Yeshua, presentada al Padre, y al final su ropa, como dice Apocalipsis capítulo 19:13, estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra del Eterno. Entonces, de alguna manera, Joseph se mostró al menos algo distante de toda esa rabia y odio que lo rodeaba. Y al ser tan ingenuo, tan joven todavía, José no tuvo el buen sentido de mantener la boca cerrada. Fue un error de juventud, porque al Eterno darle los sueños, algo que era emocionante para él no tuvo reparos y lo comparte con sus hermanos. Y en este sueño, en el primero, ve 11 gavillas de algún tipo de grano cosechado. En el sueño él ve 12
pero 11 de ellas se inclinaban ante una gavilla y en el sueño le fue revelado a José que esa gavilla era la de él. Entonces, volvamos otra vez a imaginarnos, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, como si lo estuviésemos viendo. José, un jovencito, ya de por sí odiado, parado, vistiendo la túnica real que le da el padre, y viene donde los hermanos a contarle nada más y nada menos que este sueño. 10 hermanos mayores, porque como sabemos, Benjamín estaba todavía muy pequeño, que conocían muy bien el simbolismo del sueño y lo que representaba la túnica. Es por eso que ellos dicen, oh, entonces nosotros ahora nos vamos a someter a ti. Entonces aquí vemos cómo el Eterno se comunicaba con José en sueños y visiones, a diferencia de las conversaciones directas, audibles e incluso bidireccional que tenía con los patriarcas. Pero también debemos entender que esto no fue exclusivo de José. Los sueños y las visiones eran formas estándar en que la gente de esa época pensaba que su Dios o sus dioses se comunicaban con ellos. Y la gente generalmente creía en estas visiones, pero también se entendió que la personalidad y la ambición del soñador también desempeñaban un papel en el sueño. ¿Por qué? Porque sabemos que la interpretación de los sueños de José era dada por el Eterno mismo, porque él mismo lo dice. Pero, ¿quién daba entonces la interpretación a los demás pueblos? Entonces, cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, comenzaron a odiarlo y llegaron al punto que ni siquiera podían hablarle civilizadamente, cortésmente. Ya vimos el primer sueño. Entonces, luego vemos que José tiene otro sueño. Pero miremos el primero antes de entrar al otro. En este sueño de las gavillas, dice José cuando le está relatando a los hermanos que todas las gavillas estaban alrededor de la gavilla de él y que todas ellas se inclinaban ante la de él. José en cautiverio tendría un poder inmenso y sus hermanos acudirían a él para salvarlo. Sus vidas como realmente sucedió. Los hermanos se inclinarían ante él. Y este sueño fue sin duda la anticipación del cumplimiento de la promesa que ya vimos que el Eterno le dio a Abraham. Entonces, la vida de Joseph es un avance profético de Yeshua y lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que la Escritura dice que toda rodilla se doblará delante de Yeshua. Todo Israel y todo el mundo, o sea, hablo el mundo entero, hermanos, se van a inclinar delante de Yeshua. Entonces, ahora sí, vamos a ver el otro sueño. Dice el versículo 9 que él tuvo otro sueño. Y una vez más, ¿verdad? El ímpetu de su juventud no lo detuvo y va y lo cuenta a todos. Génesis 37 del 9 al 10 dice, tuvo otro sueño que contó a sus hermanos y aquí tuve otro sueño. Y ahí estaban el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante mí. También se lo contó a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿De verdad esperas que yo, tu madre y tus hermanos, vengamos y nos postremos ante ti en el sueño? El primer sueño, la escritura dice que solamente se lo contó a sus hermanos, pero este sueño dice que también se lo contó a su padre Jacob. Ahora, el sueño dice en la escritura, ¿verdad? En el relato de la escritura, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él. Y otra vez puedo decirles que por la reacción de ellos,
Ellos sabían perfectamente bien qué significaba este sueño. Pero aún más insultante es, en esa época, hasta en las religiones paganas, ¿verdad? De nuestros días, el sol representaba la figura paterna, la luna la madre y las estrellas su descendencia. Entonces José ahora le está diciendo que no solo sus hermanos se inclinarían en sumisión ante él, sino su padre y su madre. Entonces, Jacob aquí ya intenta controlar un poco la importancia, ¿verdad? Lo que está diciendo José. Y lo hace en tono como de pregunta, como jocosa. Vamos, yo y tu madre inclinarnos hasta el suelo ante ti. Entonces, imagínense todo lo que la familia debía estar pensando ahora en este momento. Ellos dirían, no, ya José perdió la cabeza y ahora tiene delirios de grandeza. Ahora va a resultar que él cree que estos sueños son exactos. Entonces, aquí, esa interpretación de los sueños fue un regalo espiritual del Eterno para José. Él no debió contarlo. Y aquí les digo algo, hermanos. Cuando usted tenga un sueño, siempre pregunte al Eterno qué significa. Y si el sueño es con otra persona, pregúntele al Eterno si debe contarlo. Este pasaje da crédito a que Bilha y Silpa se habían convertido en más que concubinas de Jacob. ¿Por qué? Porque a la muerte de Raquel, ellas, específicamente Bilha, tomó una posición un poco más elevada y se hizo cargo de la educación de José. Entonces, el sueño no solamente se refiere a Raquel como la madre de José, sino también a Bilha, que siendo su madre adoptiva. O sea, este sueño es sin duda profético, porque sabemos que ya en este punto de la historia, la madre de Joseph, Raquel, había muerto. Y ella muerta no podía inclinarse delante de él. Estamos hablando de algo futuro. Esto es una referencia profética de Yeshua. Entonces, hemos visto cuántas profecías hasta este punto, ¿verdad? Hemos podido encontrar. Al final, el universo mismo, como hablamos hace un momento, no solamente el pueblo de Israel, se va a arrodillar delante de Yeshua. Y hay un gran paralelo en la vida de Joseph con Yeshua. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Porque antes de que entremos ahí, quiero que sigamos analizando la porción. Y la primera ya, y por eso lo quiero enfatizar, termina hablando del odio y la envidia que los hermanos de José sentían por él. No solo porque su padre lo prefería, sino porque conocían el significado de todos estos sueños y rechazaban la idea, ¿verdad?, de que ellos pudieran estar por debajo de José y desearon su muerte. José pertenecía a una familia numerosa que no era ni feliz ni unida por lo que estamos viendo acá. Jacob, el patriarca de esta familia, tuvo por lo menos 14 hijos de sus 4 esposas. Lea y Raquel y las criadas Silpa y Bilha. La mujer de la que Jacob estaba enamorado, y eso lo sabemos, era Raquel. En cambio, Lea, la hermana mayor de Raquel, fue menos amada. De hecho, se casó con ella, ya sabemos, a través de un engaño. Y siempre hubo envidias entre las dos hermanas. Y esa rivalidad afectó a sus hijos. ¿Por qué? Porque al tener envidia entre ellas, eso fue transmitido a los niños y con eso crecieron. Y aunque Raquel estuvo estéril durante mucho tiempo, vemos que finalmente logró quedar embarazada y dar a luz a José. Y desde el nacimiento, Jacob le dio un trato especial a José.
Dice que en una ocasión Jacob fue a encontrarse con Esaú, su hermano, y tenía mucho miedo. Y sabemos lo que sucedió aquí. Hermanos, él puso a Raquel con José en la parte trasera del campamento para guardarlos a ellos de cualquier ataque. Porque él pensó, si él ataca, pues Raquel y los niños pueden, Raquel y el niño pueden correr y salvarse. José no fue ni el primero ni el último siervo del Eterno que fue rechazado y perseguido. Yeshua vino a buscar las ovejas descarriadas de la casa de Israel y a proclamar el reino de los cielos. Fue odiado y perseguido por ello. Defendió la Torá y el reino del Eterno. Y es por eso que Juan 15:20 dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pero su padre meditó en esto, dice, y esto nos recuerda cómo María guardaba los dichos sobre Yeshua en su corazón. Jacob se dio cuenta de que el Eterno se había revelado muchas veces en sueños a su hijo José para confirmar a quién estaba por recibir, a quién estaba por designar el liderazgo de la familia. Jacob no solo quería creer esto, sino que hasta ahora los acontecimientos históricos parecían inferir que José sería la cabeza prometida de la familia del pacto. Sin embargo, vamos a ver más adelante que el Eterno nunca apareció directamente a José como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, como hemos mencionado desde el principio, sino a través de sueños y visiones. Y veremos cómo el liderazgo de la familia, la primogenitura, se va a dividir entre Judá, a quien se le da la autoridad de la familia y de quien vendría la línea del Mesías, no de José, pero a José se le da la doble porción y a su hijo Efraín el derecho al nombre. Entonces, después de esto, cuando sus hermanos habían ido a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, Israel le pregunta a José, ¿no están tus hermanos apacentando las ovejas en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, ve ahora, mira si les va bien a tus hermanos y a las ovejas y tráemelo. Entonces lo despidió del valle de Hebrón y se fue a Siquem, donde un hombre lo encontró vagando por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos, respondió. Dime por favor, ¿dónde pastan las ovejas? Y el hombre dijo, se han ido de aquí porque les oí decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Y hermanos, muchas veces cuando estamos estudiando, nosotros no prestamos atención a detalles, no prestamos atención al significado de los nombres de los lugares. Y hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a descubrir mensajes importantes para nosotros. Este recorrido que acabamos de leer en la escritura manifiesta de forma explícita tres lugares: Hebrón, Siquem y Dotán. Pero vamos a ver que hay más poblaciones con una riqueza profética mesiánica que debemos mencionar aquí. Hebrón traduce sede de asociación, lugar de donde lo envía su padre. Os estoy hablando de José. Bethlehem, o casa del pan, fue el lugar de nacimiento de Yeshua. En este recorrido
La siguiente parada es Betel, que traduce casa de Elohim. Tabernaculizó entre nosotros, dice la palabra. Betel también es puerta del cielo. Y Yeshua lo dice en Juan capítulo 10, 9. Dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá y encontrará pastos. José en su recorrido pasa por esta puerta en busca de los rebaños. Llegando a Shiloh, un lugar tranquilo, uno de los apelativos o los nombres de nuestro Mesías Yeshua. Y Shiloh traduce seguro, éxito, ser prosperado, prosperar. Entonces, de aquí, el siguiente paso de destino en el camino de Joseph fue Siquem, tierras específicas de Manasés en los montes de Efraín, donde más adelante veremos que se hacen las bendiciones y las maldiciones, se declaran. Y este lugar, este nombre traduce entre los hombros, lugar de carga o espalda. Entonces, después de aquí, vemos que José va a otro lugar que es Dotán. Y Dotán dice que demasiado grande para que nadie pueda contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea, Dotán, según la traducción, era un lugar incierto, donde había todo tipo de personas. Y solamente podemos asemejar este lugar como un lugar de recorrido de toda la humanidad. Por eso dice que había personas de todo tipo. Entonces, el relato continúa diciendo que ellos lo vieron desde lejos y antes de que él se acercara, conspiraron para matarlo. Hermanos, esto es grave. Estamos hablando de hermanos de sangre conspirando para matar a su propio hermano, su sangre. Siquem, por último, quiero mencionar, es el lugar de la promesa que el Eterno le dio a Abraham. Simboliza un lugar de amparo. Es un sinónimo de cambiar en obediencia al Eterno. Allí era donde ellos tenían que estar, los hermanos, pero no estaban allí. Se fueron a Dotán, un lugar comercial con gran influencia pagana, donde había una ruta importante hacia Egipto. Y este sitio nos dice entonces que los hermanos se encuentran, o mejor dicho, se continúan viendo espiritualmente fuera de la obediencia del Padre. Entonces lo vieron de lejos y tramaron su muerte. José es vendido y es llevado prisionero a Egipto. Entonces aquí vemos que la historia hace un alto y comienza a relatarnos la vida de Judá. Luego en el capítulo 39 volvemos a la vida de José. ¿Y qué podemos aprender de la vida de José? Era un hombre de convicciones, a pesar de su situación familiar, era amado por su padre, muy odiado por sus hermanos, y a pesar de su estatus social, hoy entendemos que ser esclavo para él tuvo que haber sido devastador, muy difícil. Este joven que pasó de ser un consentido en una casa grande y poderosa a un don nadie, donde ni siquiera podía dirigir ni controlar su vida. Pasó de ser un hijo privilegiado a una adquisición o posesión
donde se le dictaba lo que tenía que hacer. Pero incluso, hermanos, y esto es lo hermoso de la historia de José, dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme en sus convicciones, sabiendo en quién residía su verdadera identidad y era en el Dios de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque el hijo de la vejez, como hemos aprendido, era el hijo que estaba siempre con el padre y era el hijo que quizás recibía más instrucción por su cercanía. José fue un hombre de santidad, fue un hombre que aprendió a perdonar. José realmente nos enseña que perdonar es dejar completamente el pasado atrás y comenzar de nuevo. Nos enseña a ver hermanos en quienes nos ofenden. Fíjense que cuando él le da la interpretación al sueño, al copero le dice, fui secuestrado. Hermanos, él no veía realmente la maldad de sus hermanos. Por eso, aunque lo maltrataban, él iba inocentemente y contaba lo que el Eterno le daba. Si José hubiese tenido malicia, se calla los sueños y se queda con eso para él. José nos enseña que debemos perdonar para nosotros poder ver al Eterno y recibir perdón del Eterno hacia nuestras vidas. Y esta parashá nos narra la historia de dos hijos. Yo les dije que hay un capítulo que hace un alto y se enfoca en otro. Y estos dos hijos son José y Judá. Y estos son los dos hijos que tendrían un papel preponderante en la historia de Israel por varias razones. Tendrían los derechos de primogenitura. José, la doble porción, Judá, el derecho al reinado. Tendrían las tribus más grandes. Serían quienes proveyeran reyes para los dos reinos de Israel que se dieron luego de la división, después de Salomón. Roboán, hijo de Salomón, de la tribu de Judá, de donde vendría Yeshua, y Jeroboán, hijo de Nabat, de la tribu de José. La historia de Israel gira en torno a Judá y a José, como podemos ver en esta parashá. Y la historia de José y Judá fue producto de estudios profundos de los rabinos de los primeros siglos. Y ellos mismos reconocieron la gran trascendencia mesiánica de la vida de estos dos hombres. De manera que es de aquí, hermanos, que nace el concepto de los dos Mesías. Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, el Mesías sufriente, y Mashiach ben David, Mesías hijo de David, el Mesías reinante. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos títulos? O mejor dicho, ¿qué es lo que los sabios quieren decir? Los sabios de Israel. Ellos veían ciertos pasajes de la escritura que hablaban del Mesías en su papel triunfador, restaurando las 12 tribus de Israel, como es en Ezequiel 37, del 15 al 26, instaurando una era de paz y justicia perdurable. Isaías 2, del 1 al 5, Isaías 11, del 1 al 10 y Daniel 9, 24. Viniendo a librar a Israel de sus enemigos y haciendo que la Torá se guarde como nunca antes, y siendo el juez de Israel, juzgando a las 12 tribus con juicio recto, viniendo con las nubes del cielo para restaurar e instaurar un reino que no sería derrotado jamás, de acuerdo a Daniel 7:13. Pero al mismo tiempo,
estos rabinos veían profecías en las cuales se hablaba de la muerte del Mesías. Isaías 53, 8, 10. Es ahora, hermanos, que nuestros hermanos judíos no miran Isaías 53, pero los rabinos de la antigüedad sí lo estudiaban. Y en este capítulo dice que el Mesías sería traspasado por sus enemigos, como también nos cuenta Zacarías 12:10, que sería despreciado por su pueblo, de acuerdo también a Isaías 53, 3 y 4, y que vendría humildemente cabalgando sobre un pollino o un asno, como dice Zacarías 9:9. O sea, como podemos imaginar, ellos en su cabeza no podían coordinar estas descripciones tan distintas. Entonces, los rabinos dieron algunos abordajes de lo que aparentemente ellos encontraban como contradicción, pero sabemos que no es así, amados. Y mencionaremos dos de ellas aquí, ahora, y solamente voy a profundizar en la segunda. Y la primera es que el Mesías vendrá en las nubes si el pueblo de Israel es digno. Si no es digno, vendrá en un pollino. ¿Saben dónde tienen ellos eso registrado? Quizá usted no lo va a creer, pero eso está en el Talmud Sanedrín 98:9. Es por eso que no podemos entender cómo es posible que viendo todas las profecías cumplidas en Yeshua, aún así ellos niegan que Yeshua es el Mesías. Y la segunda es, hay dos personas que son Mesías. El Mashiach ben Yosef, de quien está escrito, me mirarán a mí a quien traspasaron, de acuerdo a Zacarías 12:10. Y esto tiene que cumplirse, amados. Antes de que Yeshua regrese, los ojos de nuestros hermanos judíos van a ser abiertos y van a ver al que traspasaron. Y el Mesías ben David, de quien está escrito, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, de acuerdo a Salmos capítulo 2, versículo 7. Y esta postura se encuentra registrada en el Talmud Sukkot 52a. Entonces, la aparente contradicción fue explicada de dos maneras. Una de ellas decía que tenía que ver con la integridad del pueblo a la hora de la venida de Yeshua, y esto definiría si el Mesías, perdón, se revelaría como Mesías sufriente o como Mesías triunfante. Fíjense cómo ellos lo interpretaron. Por otro lado, los sabios también creían en dos Mesías, uno proveniente de la tribu de José y uno de la tribu de David. Según una versión de la creencia, el Mesías, hijo de José, vendría a luchar con Gog y Magog y moriría como un mártir tratando de libertar a su pueblo. Es por esto, amados, que ellos no pudieron ver a Yeshua cuando vino en su primera venida. Y en él se cumpliría Zacarías 12:10, donde está escrito, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es la interpretación de ellos. Entonces, las razones para la creencia en dos Mesías son varias. La principal es la búsqueda de una explicación racional a los textos que aparentemente ante ellos son contradictorios. Otras razones pueden mencionarse, tales como el hecho de las dos monarquías, que José es el símbolo en la Torá de sufrimiento inmerecido por sus hermanos. Incluso las dos mujeres de Jacob fueron vistas como alusiones a los dos Mesías, con el Mashiach ben Yosef muriendo prematuramente como su madre Raquel. Entonces, por ejemplo, leemos un comentario, ¿verdad? Que ya me imagino que ustedes deben haberlo oído, que dice sobre el llanto de Jacob sobre Raquel al conocerla. Dice, o podríamos decir que Jacob vio que el Mesías, hijo de José, uno de los hijos de Raquel, será muerto. Y eso está en un libro que se llama Yahim Beshalom en Yalkut Moshiach.
y que trata de la Parashá Vayeshev, la que estamos estudiando. Entonces hay numerosas referencias al Mesías Ben Yosef, y una de las maneras de armonizar las escrituras que estamos viendo, al mismo tiempo, destellos de una teoría que une las dos facetas son vistas también en la literatura rabínica. Entonces, según otra teoría, un solo Mesías completaría ambas tareas. El Mesías sería revelado, luego escondido y luego vuelto a ser revelado. Así como Moisés fue revelado, escondido y luego vuelto a revelar. ¿Cómo pasó esto? Hermanos, cuando vivió como egipcio, luego cuando es escondido en Egipto y luego cuando vuelve a ser revelado, pero ya como un israelita. Y el segundo Mesías o Redentor tendría que seguir el mismo patrón. Y un ejemplo de esto que estoy hablando está en el Midrash. Dice, el Elohim estará con el Redentor final, como estuvo en el principio, y como el primer Redentor Moisés se reveló primero a los israelitas y luego se escondió, así hará el final Redentor. Se revelará a los israelitas y luego se esconderá por un tiempo. Eso usted lo puede encontrar en el Midrash Ruth Rabá 5:6. Entonces, el rey Mesías se revelará a sí mismo y luego se ocultará para luego revelarse una vez más, como es dicho en el Midrash sobre Ruth y en los poemas de Rabí Eliezer Hakalir, de acuerdo a un comentario de Rashi sobre el libro de Daniel. Ahora bien, hermanos, nosotros, como creyentes en Yeshua, sabemos que Él es el cumplimiento de ambas facetas de Mesías. Él ha cumplido satisfactoriamente ambos aspectos relacionados a la venida del Mesías sufriente o Ben Yosef con su primera venida y cumplirá prontamente y en nuestros días, así oramos, los aspectos del Mesías triunfante o Mashiach ben David cuando se manifieste para salvar a todos los que esperamos en él y a su pueblo Israel de sus enemigos. Entonces, esta postura, amados, es la única que puede explicar ambos textos, ambas definiciones en la escritura. Como un hijo de David puede venir en las nubes del cielo y ser inmortal para reinar 1000 años. O sea, hablo de un hijo carnal. Es imposible. No puede venir en las nubes un hijo carnal y ser inmortal para reinar 1000 años sobre Israel y el mundo. Esto debido a que tuvo que nacer de David, morir, resucitar y ser investido de inmortalidad, que es lo que muchos hoy están enseñando. Que Yeshua es hijo natural de María y José, muere y es cuando resucita y se hace inmortal. Hermanos, por favor, amados, ojo, cuidado con eso. Esta postura es la única que puede incorporar satisfactoriamente ambas facetas del Mashiach. ¿Cuál? Que Yeshua es divino, es inmortal, está desde el principio. Yeshua, como Mashiach ben Yosef, en su primera venida, vino y nos mostró una faceta del cumplimiento de las profecías. Y la segunda faceta está por cumplirse, amados. Los paralelos en la analogía y la vida de Yeshua son asombrosos en todos los detalles, hermanos. Ahí no hay coincidencia. Yeshua cumplió todas las profecías, absolutamente todas, que tenían que ver con el Mesías.
Y cada una de estos eventos proféticos, el Eterno lo dejó en su Torá a través de la vida de José que estamos analizando. Por eso les decía al principio que a partir de ahora estos capítulos son muy importantes. Y en las siguientes parashot no se pierda, debe estudiar a profundidad. Pero aún así vamos a estar estudiando estas similitudes entre José y Yeshua. Y hoy, ahora, les voy a traer algunas de ellas. Por eso les dije que se la iba a mencionar al final. Yosef, hijo amado de su padre Jacob. Yeshua, hijo amado del padre. José soñó que era rey. Yeshua vino diciendo que era rey de Israel. José amó a sus hermanos. Yeshua vino a salvar a Israel, sus hermanos. José fue menospreciado y envidiado. Yeshua fue envidiado por sus hermanos judíos. José fue vendido. Yeshua fue vendido por Judá en Keriot. José fue golpeado por sus hermanos. Yeshua golpeado con consentimiento de sus hermanos. José fue dado por muerto. Yeshua también fue dado por muerto. José se prohibió hablar de su nombre. Yeshua fue prohibido mencionarlo hasta el día de hoy y lo llaman de manera despectiva Yeshu. José fue llevado y entregado a Egipto. Yeshua fue entregado por sus hermanos judíos a Roma. José fue tentado por el pecado. Lo vimos hoy. Yeshua fue tentado en todo y venció el pecado. José fue llevado preso 3 años. Yeshua fue llevado preso y 3 días descendió a lugares bajos. José estuvo en la celda de Egipto. Yeshua estuvo en lugares en los mundos inferiores mientras estuvo en la tumba. José fue sacado de la cárcel. Yeshua es levantado en la resurrección como Rey eterno. José, en la primera ida a Egipto, sus hermanos no lo reconocieron. Yeshua no fue reconocido por sus hermanos en su primera venida. José, en la segunda ida, se dio a conocer a sus hermanos. Yeshua, aleluya, en la segunda venida se dará a conocer al pueblo judío. José perdonó a sus hermanos. Yeshua, cuando venga, perdonará a los judíos que lo aborrecieron. Y dice que no solamente Israel será salvo, sino todo aquel que ponga fe en él. José estuvo con delincuentes y aún así, amados, se preocupó por ellos, como vimos con el copero y el panadero. Cuando José vio que sus semblantes estaban caídos, Yeshua murió con delincuentes a su lado. Y mientras estuvo en la tierra, siempre miró con compasión y con mucho amor a todo aquel que se acercaba, al que estaba sufriendo y al necesitado. José salvó a Egipto y el mundo. Y Yeshua, amados hermanos, salvará a gente de toda tribu, nación y lengua. Hermanos, si todavía tienes duda de tu identidad, si todavía estás envuelto en el afán de la vida y no sacas tiempo para profundizar en la palabra, para conocer tu propósito, para entender las maravillosas promesas que nosotros tenemos en el Eterno, hoy es un buen día
para que hagamos un alto y verdaderamente retornemos a la enseñanza verdadera, al Padre que nos espera con los brazos abiertos para poder cambiarnos la vestidura, ponernos zapatos, ponernos anillo y restaurarnos a nuestro papel de hijos. No esperemos más. Nada de lo que hay aquí en la tierra es perecedero. Aquí estamos de paso. Busquemos verdaderamente el reino del eterno. Ahí es donde verdaderamente están la riqueza y las promesas. Porque ¿qué es mejor que vivir eternamente con nuestro amado Yeshua? Shabbat Shalom, amados hermanos. Hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición, como también lo fue para mí. Shalom.